Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio entonces a la actividad académica de hoy que le corresponde al servicio de pediatría. La doctora encargada del evento es la doctora Alejandra Villa, residente de pediatría. Doctora, entonces demos inicio a la charla de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia. A medida que ya se van incluyendo los otros, damos inicio a toda la charla. Hola doctor, buenas tardes. Yo soy la encargada de la charla del día de hoy. Les voy a proyectar mi pantalla. Y por favor me confirman si están viendo y me están escuchando. Buenas noches, doctora. Sí, ya vemos la pantalla y sí la escuchamos. Listo, súper. Entonces, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Como bien dijo el doctor Campo, el día de hoy el CPC es a cargo del servicio de pediatría y los residentes de nuevo me invitaron a ser parte de la actividad académica. Entonces, hoy vamos a hablar de constipación en pediatría y la idea es que tengamos y repasemos de nuevo las bases fisiológicas para dar un adecuado tratamiento. Pues yo creo que la mayoría me conoce, mi nombre es Carolina Morales, yo soy médica de la Universidad del Quindío y soy pediatra de la Universidad del Quindío. Entonces lo primero que vamos a hablar es acerca de la epidemiología, porque este tema es tan importante. Entonces, la constipación constituye alrededor del 5% de las consultas pediátricas y representa un cuarto de las consultas que le llegan al gastroenterólogo infantil. Y además es hasta el 16% de las consultas en urgencias por dolor abdominal en niños pequeños. La prevalencia varía mucho, depende pues de dónde estemos ubicados globalmente. En Estados Unidos y en el Reino Unido se reporta una prevalencia del 10 al 20 y en sitios como Australia, China y Sudáfrica alrededor del 20 a 30%. La prevalencia varía mucho según la edad del niño. Entonces, el primer año de vida, digamos que no es tan común, es solo hasta el 3%. En el segundo año de vida alcanza una prevalencia hasta del 10%. Y entre los 3 y los 5 años hasta el 30%. Y esta, digamos que es determinante porque en esa edad es que vamos a iniciar, perdón, les voy a poner aquí el puntero. Ya. Es que a esta edad inicia el control de esfínteres. Entonces, debido a esto, la prevalencia se aumenta bastante y ya vamos a repasar por qué. Y el tratamiento exitoso a largo plazo es hasta el 80% después del año de haberlo iniciado e inclusive aumenta con el tiempo. Entonces, ¿cómo se define la constipación? Antes hablábamos solamente como de disminución de la frecuencia de las deposiciones, pero hoy en día tenemos una definición mucho más integral. La constipación se define como disminución en la frecuencia de las deposiciones, o que haya retención de las mismas, o que haya impactación fecal. También se relaciona a deposiciones que son dolorosas o duras y que haya presencia de heces de gran tamaño, o que haya asociado todo lo anterior también una incontinencia fecal, o que haya una incontinencia fecal en un niño que no debería de estar. Estos síntomas generan angustia en los padres y en los niños les afecta mucho la calidad de vida. Y también estos síntomas de constipación se asocian a otros síntomas como son, por ejemplo, dolor abdominal, malestar, inapetencia, posturas de evitación, incontinencia fecal, sangrado rectal, enuresis y síntomas urinarios. Entonces, para nosotros hablar de constipación, tenemos que tener muy claro en pediatría dos cosas, que el 90-95% de los casos son funcionales, es decir, no tenemos una causa orgánica, fisiológica, anatómica que nos explique el porqué de este trastorno. Hay realmente constipación en todos los rangos de edades, pero el pico grande que tenemos en pediatría es durante el control de los esfínteres. Generalmente hay más incidencia en el sexo femenino. Claro que esto también tiene algunas consideraciones con respecto a la edad, pero digamos que en general el sexo femenino es el más afectado.
y en ausencia de un motivo o signos de alarma o algo que nos indique que sea orgánico, pues los criterios diagnósticos van a ser basados en los criterios de Roma 4. La orgánica es la secundaria, ¿sí? Son del 10 al 5% de los casos y es donde tenemos una patología subyacente, o sea, causas secundarias, algo anatómico, neurológico, algo que yo puedo explicar la constipación debido a eso, ¿cierto? Y es muy común en edades, digamos, atípicas, por ejemplo, en niños menores de un mes. Y generalmente en estas constipaciones orgánicas vamos a pasar de lo que creíamos que era una funcional a que no mejore con el tratamiento y tener que hacer otros algoritmos diagnósticos y también para clínicos para llegar a este diagnóstico. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología y acá me voy a detener un momento porque yo creo fielmente que si conocemos las bases de la fisiopatología, si conocemos las bases de la farmacología, nosotros podemos brindar una mejor atención a las patologías. Entonces, recordando, digamos que esto es básico, por ejemplo, nosotros que somos entrenados en la Uniquindío vemos esto desde el primer año. Sabemos que las heces se forman con la llegada del quimo al colon derecho y la función primordial del colon es la absorción de agua y electrolitos. Y como en todo el intestino, tenemos movimientos peristálticos, los cuales son unas contracciones proximales y unas relajaciones distales, las cuales van a mover el bolo fecal en sentido oroanal. Pero es importante saber que las ondas peristálticas del colon son dos. Hay unas que son contracciones lentas que pueden ser anteropropulsivas o retropropulsivas y generan movimiento de propulsión del bolo fecal. Y también digamos que este movimiento, por ser lento, también hace que el colon tenga tiempo de absorber el agua, ¿cierto? Entonces en el colon derecho el movimiento es principalmente anterógrado, pero en el colon izquierdo puede ser tanto anterógrado como retrógrado. Y las contracciones de masa son contracciones que son mucho más potentes y estas permiten el transporte del bolo fecal en sentido oroanal de manera rápida. Estas ocurren generalmente como respuesta gastrocólica a la alimentación y generan el deseo de ir al baño. Cuando yo hablo de este tema con mis estudiantes, generalmente les digo, no sé si usted, y pues generalmente somos mujeres, pero cuando hay muchachos pues también les digo lo mismo, no sé si ustedes han notado que los hombres adultos generalmente van al baño después de que almuerzan o que van o que desayunan. Siempre generalmente después de eso van al baño. Y eso es simplemente la respuesta gastrocólica a la alimentación. Todos tenemos eso. Entonces, para entender también la fisiología normal, tenemos que entender algo que se llama el complejo esfinteriano anal. Nosotros tenemos dos esfínteres en el ano, el esfínter interno y el esfínter externo. El esfínter interno se compone de una musculatura o una fibra lisa. Este es involuntario y está inervado por el sistema nervioso autónomo. Y es como en todos los demás partes que están inervadas por este sistema. Entonces, si está estimulado por el parasimpático, este esfínter se va a relajar, y si está estimulado por el simpático, pues se va a contraer. El esfínter anal externo es una fibra estriada, es voluntaria y está inervada por el sistema nervioso voluntario a través de los nervios sacros por el nervio pudendo y es un reflejo aprendido. Entonces les voy a mostrar como mi grafiquita, que también siempre les explico a mis estudiantes, qué es lo que pasa, que cuando llega el bolo fecal, este distiende las paredes del recto y esto hace que se detecte a través de unos presorreceptores. Esos presorreceptores hacen que el esfínter anal interno, a través del reflejo anal inhibitorio, se relaje y facilita la llegada de las heces al canal anal. Entonces aquí vemos, ahí se ubicó la popó, ¿cierto? Y finalmente, como esto es estriado, pues digamos que las personas tenemos capacidad de controlarlo. Acá también es importante recordar, antes de terminar, que el tono de este esfínter está determinado en un 80% por en el interno y un 20% por el externo. Entonces ya cuando el bolo fecal llega hasta el esfínter interno,
¿Qué pasa? Nuestro cuerpo lo sensa y el reflejo anal excitador permite mantener la continencia contrayendo el esfínter anal externo hasta que se encuentre un momento adecuado para la defecación. Para que esto suceda, tenemos que tener ciertas cosas maduradas en nuestro sistema, que ya vamos a hablar. Y generalmente se aprende entre los 18 y los 30 meses. Normalmente entre los 2, 3 años van a encontrar textos que nos dicen la continencia de los esfínteres se debe de lograr antes de los 5 años. Eso es como la normalidad. Y finalmente, pues la persona cuando encuentra el momento adecuado de ir a hacer deposición, pues simplemente inhibe el reflejo anal excitador y hace deposición. Es importante también tomar en cuenta que este complejo esfinteriano anal, con la maduración y con el tiempo, se vuelve una válvula perfecta. Es decir, este complejo, a través de la detección de los presorreceptores, tiene la capacidad de detectar qué contiene. Es decir, tengo líquido, tengo gas, tengo un contenido sólido, y a través de eso, digamos que la persona puede controlar su reflejo anal excitado. Este es un diagrama que me parece muy chévere porque nos resume todo lo que les dije anteriormente. Entonces nosotros tenemos un peristaltismo rectosigmoideo, donde a la llegada del bolo fecal, pues va a causar una distensión rectal, ¿cierto? Entonces, primero que todo, vamos a ver un reflejo inhibidor anal, donde va a haber una relajación del esfínter anal interno, y va a haber una percepción consciente. Entonces, en ese momento, cuando se distiende el recto, la persona va a sentir el deseo de defecar. Si esa persona siente que es el momento, está en el lugar adecuado, pues simplemente va a hacer que se relaje su esfínter anal externo a través de la relajación puberorectal. Se va a aumentar la presión intraabdominal y finalmente se expulsa el bolo fecal. Pero en caso de que no, a pesar de que la persona sienta la percepción consciente de que tiene la ampolla rectal distendida, entonces, pues digamos que decide no defecar porque no está cerca a un baño. Entonces, ahí es donde esa persona mantiene el reflejo anal excitatorio, y eso hace que haya una contracción del esfínter anal externo, haya una contracción puberorectal, haya una acomodación de la pared rectal, también una acomodación intraabdominal, y finalmente haya la desaparición de la urgencia del deseo de defecar. Como les comenté, el desarrollo de la continencia fecal en los niños es evolutivo. Ustedes van a ver claramente que los lactantes pues hacen popó todo el tiempo, porque no tienen la capacidad todavía de retener las heces. Entonces, para tu poder tener continencia fecal, debes de tener ciertos digamos, objetivos alcanzados. Entonces, primero tienes que tener un paquete anatómico y neuronal intacto. Entonces, debes de tener un receptorio rectal intacto, una adecuada inervación nerviosa, debes de tener la capacidad de sentir, o sea, una propiocepción de tu complejo muscular anorrectal, un funcionamiento coordinado tanto del esfínter anal interno como del esfínter externo, también tener una percepción normal en el margen anal y un desarrollo cognitivo adecuado. Hay ciertas situaciones que tenemos que tener en cuenta con respecto al desarrollo cognitivo adecuado. Sobre todo es que el niño haya alcanzado una madurez cognitiva para poder tener la percepción de que desea ir al baño, vaya solo, se pueda quitar y poner la ropa solo y tenga la capacidad motora de ir al inodoro. Bueno, y también es importante conocer qué es el patrón normal de las deposiciones, y esto cambia con respecto a la edad. No es lo mismo el patrón defecatorio de un niño recién nacido, de un lactante, de un niño de 4 años o de un varón o una mujer adolescente. Entonces, en el recién nacido tenemos, y en los lactantes tenemos dos variables. Está el niño que está alimentado exclusivamente con lactancia materna y el niño que está alimentado con fórmula.
Entonces, el recién nacido que se alimenta con lactancia materna puede tener de 10 a 12 deposiciones al día o inclusive tener de 3 a 5 deposiciones al día, que son blandas y sin esfuerzo. E incluso se relacionan con las tomas. Lo mismo lo vemos acá. Un niño con lactancia materna lactante, o sea, mayor de un mes y entre el mes y los 24 meses, va a tener de 3 a 4 deposiciones al día que pueden ser con cada toma e inclusive se pueden demorar hasta 5 días para hacer deposición y ser normal. ¿Por qué? Porque son blandas y sin esfuerzo. Los niños que se alimentan con fórmula, su patrón cambia. Entonces, generalmente los niños recién nacidos alimentados con fórmula tienen alrededor de 4 a 6 deposiciones al día y los lactantes 2 deposiciones al día. Las fórmulas hidrolizadas, esto de eso ya no le presten atención, fue un pequeño error mío de redacción. Cuando los niños tienen alimentación con fórmulas hidrolizadas, las heces son más blandas y pueden ser más frecuentes, de 3 a 4, y también las características y el color de la deposición puede cambiar. Y ya cuando los niños están entre los 2 y los 4 años, aquí generalmente ellos hacen de 1 a 2 veces al día, a veces 3, y después de los 4 años se asemeja mucho al adulto. El adulto generalmente va 3 veces al día o va 3 veces a la semana. Es un espectro amplio y hay que saber diferenciarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una constipación funcional? Estos son varios ciclos viciosos que se relacionan entre todos y los vamos a ver en 3 diapositivas diferentes. Entonces, por algún motivo hay una retención. Hay una retención porque hubo un cambio etario y la deposición que llegó a ese canal, a ese recto, es muy grande o es muy dura o no tiene fibra o está deshidratada, o porque el niño está reteniendo la deposición porque está aprendiendo a controlar esfínteres. Pero en todo caso hay un desencadenante que hace que haya retención, pues, como tal de la materia fecal. La materia fecal, al estar retenida en el recto, va a absorber agua. O sea, el colon sigue haciendo su función fisiológica normal, que es absorber agua. Y eso hace que esas heces se vuelvan duras y secas. Eso provoca que haya una dificultad del paso de las heces, que inclusive puede llegar a generar dolor cuando el niño finalmente hace popó, e inclusive puede llegar a fecalomas que al expulsarlos causa fisuras anales y vuelve el ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque el niño siente dolor, entonces él no va a querer defecar y va a volver a la retención. Es un ciclo vicioso. Acá lo vemos lo mismo, este es el desarrollo de una constipación crónica. Entonces ya tenemos es una retención crónica de heces. ¿Por qué? Porque hubo la retención, porque hubo el dolor, esa experiencia traumática inicial, y el niño no quiere volver a experimentar esa deposición dolorosa, entonces sigue reteniendo las heces. Y eso hace que haya una distensión de la pared rectal muy importante y se pierda esa capacidad de presorreceptores que les comentaba que tiene el recto. Se disminuye esa sensibilidad y se va perdiendo la capacidad de válvula perfecta. Entonces, al perderse esa sensibilidad, se necesita más presión para poder estimularlos y para poder relajar el esfínter anal interno. E inclusive, como se pierde esa sensibilidad, pues ahí puede haber una incontinencia fecal retentiva o por rebosamiento. Entonces acá lo vemos. Son esas heces, pues esta imagen es muy gráfica, pero pues me pareció muy chévere, la encontré de UpToDate, pero es claramente lo que sucede. Una materia fecal que lleva ahí mucho tiempo, que es muy grande, que le va a causar dolor al niño, y que la materia fecal de arriba, pues claramente va a pasar y se va a chorrear alrededor y va a causar pérdidas de materia fecal. Y aparte de toda esta retención voluntaria, me va a causar, como ven en la imagen, una distensión del recto. Y esto me va a provocar, como les dije en la fisiología normal, pues si el recto está distendido, pues digamos que el abdomen también se tiene que adaptar a esa sobredistensión rectal. Entonces el vaciamiento gástrico va a disminuir. Y esto me va a provocar síntomas gastrointestinales como distensión, dolor, el niño ya no quiere comer, el niño siente hiporexia, el niño siente náuseas y todos estos síntomas vuelven a ser un ciclo vicioso. Quiero que me digan si vamos bien hasta ahí, si hay alguna pregunta.
Sí, doctora, bien hasta ahí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Ya habiendo repasado la fisiología y la patología de la constipación, vamos a hablar de la etiología. Como les dije, el 90% de las constipaciones en pediatría son funcionales, es decir, el 90% de las constipaciones en pediatría son de manejo del médico general y del pediatra. La mayoría de los niños, a menos de que no se les dé un adecuado tratamiento, pues no deberían de por qué terminar en el gastroenterólogo. Y tenemos que saber de dónde se origina esa constipación funcional. Hay tres situaciones que a mí me parecen que son como el origen y la explicación, y siempre se las hablo a mis estudiantes cuando revisamos este tema, que son tres muy fáciles. Insuficiencia dietaria. Esa es la causa más común. Entonces, hubo en algún momento demasiado o muy poco, o mezclaron los componentes mal, o hicieron una combinación que no se debía. Les pongo un ejemplo. El niño que jamás toma agua y lo alimentan con carbohidratos extremadamente procesados. En ese momento, por esa insuficiencia dietética, el niño va a presentar deposiciones más duras que un niño que come frutas, que toma agua, que come vegetales. Y al tener esa deposición dura y al presentar pues esa masa fecal tan difícil de expulsar, ese niño va a precipitarse una constipación. Ahora, hay unas que son decisiones cognitivas autolimitadas o decisiones cognitivas repetitivas. Las decisiones cognitivas autolimitadas, por eso les puse este jardincito acá, son decisiones que generalmente precipitan una constipación, es porque el niño está distraído y no le interesa hacer popó en ese momento. Entonces, le dieron ganas de hacer popó, pero el niño está jugando, entonces aguanta, hace una conducta retentiva y eso desencadena una deposición. Generalmente cuando hay estas decisiones cognitivas autolimitadas, o por ejemplo cuando están aprendiendo a controlar esfínteres, ellos hacen esta conducta de retener antes de ir a defecar, aplazando esa deposición. Entonces, generalmente esas conductas cognitivas autolimitadas son muy fáciles de abordar porque es simplemente entrenar a los papás y al niño, y eventualmente la constipación que generan, si se abordan rápidamente, no es tan grave y se va a solucionar. Y las decisiones cognitivas repetitivas son las que requieren ya una intervención terapéutica generalmente prolongada y más difícil. Les puse esta imagencita acá porque esas decisiones cognitivas repetitivas generalmente se dan en niños que les da pena ir al baño en el colegio, que les da pena ir al baño en la casa porque ya todo el mundo sabe que tapan el baño, que definitivamente no quieren hacer popó porque la última vez sangraron y no quieren y prefieren aguantarse. Entonces, estas tres teorías me parecen que son muy buenas para uno saber cómo voy a abordar a mi niño, y tengo que interrogarlas en la historia clínica. Y por eso mismo les pongo acá un abordaje temprano en los tres momentos más críticos. Los tres momentos críticos cuando aparece la constipación funcional en pediatría son el paso de la lactancia materna a leche de fórmula o el inicio de la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque la alimentación con fórmula para lactantes suele cambiar la consistencia de las heces e endurecerlas. Y además el cambio de la fórmula de la leche materna a la introducción de la alimentación complementaria tiene un determinante, que es que también, digamos, se reduce la cantidad de líquido que se le da al niño. Y es obvio, porque pues, es un niño que venía alimentándose 6 veces al día solo con líquido, a que lo estemos alimentando progresivamente entre 3, 4 veces al día con tomas de leche, y las otras 3 alimentaciones en el día sean alimentaciones de comida pues con consistencia dura o consistencia pues normal de la comida. Estos momentos son críticos y por eso es tan importante enseñarles a las mamás una adecuada alimentación complementaria, las cuales deben de contener un buen contenido de fibra para que no nos llegue a suceder eso. Al inicio de la escolarización. ¿Por qué? Porque en este momento el niño sale de su zona de confort y generalmente tiene que ir a hacer popó en un baño que es desconocido. Entonces, en este momento es muy importante que se le facilite al niño que pueda ir al baño cuando pueda, porque cuando sienta la necesidad, porque a veces no los dejan ir.
y no discutir con él ni ponerlos en evidencia con los compañeros si se llega a producir escapes, y también evitar que los baños estén sucios, pues que resulten desagradables para los niños. Y el control de esfínteres. El control de esfínteres se alcanza más o menos entre 2 a 3 años hasta los 4 años. Y la retirada del pañal debe comenzarse, como les dije, cuando el niño esté preparado. Si lo hacemos antes, puede que haya conductas retentivas inadecuadas o que haya escapes que después determinen pues una constipación. Me disculpan un segundito, voy a hacer una cosita acá pequeña y ya... no, ya, qué pena con ustedes. Discúlpenme un momentico. Espérenme un segundito, disculpen. Ya, muchachos, qué pena con ustedes. Listo. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? ¿No? ¿Y ahí ya la están viendo? ¿No? Discúlpenme un segundito, ya les voy a proyectar. Qué pena con ustedes. Ya, ahorita sí me confirman. ¿Listo? Perfecto. Y que, bueno, entonces estábamos hablando de los 3 momentos claves para abordar la constipación. El control de esfínteres. Entonces, el pañal debe retirarse cuando el niño tenga un patrón de posición normal para su edad y se muestre que esté preparado. Que ya les platiqué generalmente cuándo es el momento para que el niño ya esté preparado. Y saber cuáles son los factores precipitantes para una constipación funcional. Entonces, por ejemplo, el entrenamiento de los esfínteres, los cambios en la rutina, en la dieta, que haya introducción de medicamentos, eventos estresantes en la vida del niño, que se cambiaron de casa, que lo cambiaron de colegio, que llegó la pandemia, que se terminó la pandemia, cualquier tipo de cosas de ese estilo. También que el niño tenga una enfermedad concomitante. Entonces, por decir cualquier cosa, el niño tuvo una infección de vías urinarias y duró hospitalizado 7 días y después de eso se le desencadenó una constipación. Que no haya disponibilidad de inodoro, entonces que este paseo se tenga que aguantar, que esté en el colegio y no lo dejen ir, y posponer la defecación por dolor, por una fisura anal o por alguna lesión que haya en esa región perianal. Les voy a decir algo, por ejemplo, a veces las constipaciones en los lactantes se precipitan por pañalitis en esa zona y ellos se aguantan pues porque les arde y les duele. Y también tener presente siempre las causas secundarias. Las causas secundarias son infinidad, son muchísimas. Por eso es tan importante una historia clínica bien estructurada. Entonces podemos tener factores endocrinológicos, por ejemplo, un hipotiroidismo, una diabetes insípida, fibrosis quística, lesiones anales que me estén causando dolor y precipiten esta situación, causas neuromusculares, y acá les pongo la enfermedad de Hirschsprung, que es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, pero por ejemplo, un trastorno de la médula espinal, los niños con mielomeningocele, con espina bífida anclada, parálisis cerebral, niños con hipotonía y medicamentos, que acá es un resumen, pero hay 28.000 que pueden causar constipación. Y otras patologías gastrointestinales, por ejemplo, la enfermedad celíaca, la alergia a la proteína de la leche de la vaca, acá se los puse con una estrellita porque uno de los síntomas que puede causar esta patología es un estreñimiento, tumores, colitis, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque inicial de un niño que venga por motivo de consulta que sea una constipación? Entonces, como en todos nuestros pacientes, una historia clínica adecuada, anamnesis, un examen físico adecuado, hay que evaluar los signos de alarma que los vamos a hablar más adelante, y aquí con una estrellita les dejo estudios complementarios. ¿Por qué? Porque estos estudios complementarios no son para el diagnóstico de una constipación funcional, son para el diagnóstico
diferencial o para descartar causas secundarias u orgánicas. Entonces, en la historia clínica, esto es un poco denso. Igual estas diapositivas y la grabación de esto pues les va a quedar disponible por si lo necesitan, si necesitan bibliografía, si las necesitan la presentación, yo con mucho gusto se las doy. Está densa, pero está densa porque tiene todo lo que tienen que preguntar, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo una historia clínica de un niño constipado, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar, ¿cuándo hizo el meconio, mamá? Eso es una pregunta chistosa y generalmente uno no lo pregunta en ningún otro lado, pero es muy importante. Un meconio que se demore más de 48 horas es un signo sensible para enfermedad de Hirschsprung. Que el niño tenga patología intestinal, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición. No, doctora, es que la niña lleva 3 hospitalizaciones en el último año por infección de vías urinarias. Y se pone uno a preguntarle a esa mamá y a esa niña cómo es su patrón para ir al baño, y uno se da cuenta de que la niña tiene una constipación desde hace 3 años, que nadie se la ha tratado, y debido a que tiene pérdidas, tiene pérdidas, pues tiene encopredis, o tiene una colonización en su periné debido a ese estreñimiento tan severo, pues eso es lo que le está causando infecciones urinarias. Patología respiratoria. No, doctora, es que el niño mantiene enfermo de los pulmones, mantiene enfermo y con neumonías y con neumonías y con neumonías. Y entonces él varía entre que le da una diarrea impresionante como si fuera grasa y después hace constipación. ¿No será que este niño tiene una fibrosis quística? Es muy importante preguntar patologías extragastrointestinales y el uso de medicamentos, que sea ese medicamento lo que me está causando la constipación. No, doctora, es que el niño le mandaron levotiroxina, pero yo no se la di. Es que eso me pareció pues que no, o sea, el niño está bien, él no necesita ese medicamento, además no me lo está dando la EPS y es muy caro. ¿No será que el niño realmente tiene una constipación? Es porque tiene un hipotiroidismo no tratado. Listo, hay que preguntar de antecedentes familiares patológicos, enfermedad autoinmune, si hay otras personas con constipación, si hay otras personas con Hirschsprung, sobre todo hermanitos, si hay antecedentes de dermatitis atópica, si hay antecedentes de alergias, preguntar todo sobre la alimentación, come, cuándo come, en qué momento come, dónde y qué come. ¿Cuántas veces come verduras al día? ¿Qué verduras? ¿Cuántas veces come frutas al día? ¿Qué frutas? ¿Cuánto líquido extra a las sobremesas toma? ¿Qué sobremesas toma? ¿Qué líquido extra toma? También una anamnesis dirigida, ¿cuándo comenzaron los síntomas? Y tratar de identificar causas secundarias o momentos estresores que precipitaron la constipación y las características de las heces. Y acá hay que preguntar todo. Entonces, la frecuencia, el volumen, cómo es la consistencia, el color, si hay moco, si hay sangre, cómo es la sangre, si hay grasa, si hay pus, si el niño tapa el baño, todo ese tipo de cosas. Problemas familiares, como les dije, son factores estresores y síntomas asociados, por ejemplo, dolor abdominal, cambios en el apetito, meteorismo, que haya una alternancia con diarrea. No, doctora, es que toda la semana pasada tuvo diarrea. Y uno les dice, ¿cómo fue esa diarrea? No, es que todo el tiempo se manchaba el calzón de popó. Y uno, bueno, pero hacía abundante en el inodoro. No, era líquido en el calzón. Y entonces esta semana ya está taponado, ya hace 3 días no hace popó. Entonces, hombre, esa alternancia con diarrea no será más bien que el niño tuvo una encopresis, que es, como les dije, ese derramamiento de deposiciones frescas, bordeando pues la impactación fecal. ¿No será más bien esa la diarrea que me refiere el papá? Es muy importante preguntar sobre eso. Y trastornos miccionales asociados, por ejemplo, la constipación se asocia a enuresis, a disuria y, como les dije anteriormente, a infección de vías urinarias, sobre todo infección de vías urinarias repetitivas. En la historia clínica también debemos dejar consignados la escala de Bristol. La escala de Bristol es una escala análoga que me permite tanto el padre y el niño puedan definirme mejor cómo es su deposición. Entonces, las deposiciones tipo 1 y 2, que son estas, son deposiciones características del estreñimiento. Son duros,
secos, difíciles de expulsar, ¿sí? Que duelen, y generalmente las deposiciones normales son las tipo 3 o las tipo 4. En los lactantes que usan pañal tenemos otra escala que es la escala de Ámsterdam, y esta escala a mí me parece muy bonita porque no solamente me muestra la consistencia, donde claramente una consistencia formada o dura es totalmente anormal, sino que también me muestra qué cantidad hay, si hay solo una mancha, si hay menos del 20%, si hay entre el 20 al 50%, o si hay más del 50% del pañal. Y el color acá es, digamos, lo que me gusta de esta escala, porque no es solamente una escala para tú medir una posible constipación, sino que también me ayuda a mirar ciertas cosas, el color de las heces, los cambios, me ayudan a ver muchas otras situaciones, por ejemplo, patologías hepáticas. Bueno, y en el examen físico es muy importante, antropometría, el estado nutricional del paciente. Es muy raro que una constipación funcional te esté causando una falla del medro. Entonces uno tiene que medir y pesar muy bien a estos pacientes. Una exploración abdominal, ver la distensión, si tenemos fecalomas palpables, una exploración lumbosacra, porque a veces uno se encuentra con estas situaciones y uno dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿Será que hay algo en la espina que me esté causando esta constipación? Y una valoración neurológica, cómo camina el niño, cuál es su desarrollo psicomotor, cómo están inervadas las piernas, valorar sensibilidad, actividad motora, el reflejo cremastérico, los reflejos cutáneos perianales, la contracción voluntaria del esfínter externo, si es posible y si el niño nos colabora, y hacer una exploración anal. La exploración anal se trata de reservar lo máximo posible un tacto rectal en niños pequeños, sobre todo. Ustedes entenderán los motivos, pero la exploración, solamente la inspección nos puede decir muchísimas cosas. Si tiene fisuras, si está distendido, si está incluso ahí el fecaloma abultando esa zona. Y la impactación fecal se puede sospechar a través del examen físico. ¿Por qué? Porque hay una masa dura en el abdomen inferior que se identifica en la palpación, el recto está dilatado, lleno de materia fecal, y también en algunos pacientes, que ya vamos a hablar en quiénes, se evidencia en la radiografía abdominal. Como en todos los trastornos funcionales intestinales, existen unas red flags, que son los signos de alarma. Entonces, la constipación claramente no es la excepción, y tenemos todas estos, pues que no me va a detener en aras del tiempo, pero siempre hay que preguntarlos. Por ejemplo, algo que yo les insisto mucho a mis estudiantes, falla de medro. Por una falla de medro es un signo de alarma. ¿Qué está pasando? O estamos realmente haciendo muy mal el tratamiento de la constipación, que el niño por sus síntomas no me está comiendo, o ese niño tiene algo más, y ese niño tiene una constipación secundaria. Ahora, la fiebre. No es normal que un niño con una constipación, solo por la constipación, tenga fiebre. Yo les digo a mis estudiantes, hay dos posibilidades. Uno, tiene una infección concomitante, ¿sí? Tiene una infección urinaria, o se pescó una infección respiratoria, o el otro espectro, que es el más grave, que puede suceder, aunque no es tan común, es de niños que hacen retenciones tan prolongadas, sobre todo en varios días, 10, 15 días, que debido a esa retención fecal tan masiva, hacen traslocaciones bacterianas e inclusive pueden hacer sepsis de origen abdominal por eso, porque hacen una translocación, el recto está tan dilatado, está inflamado, y ahí, ¡pum!, las bacterias aprovechan y se meten al torrente sanguíneo. Entonces, generalmente la constipación no debe de causar fiebre, pero si causa fiebre es un signo de alarma y tenemos que buscar qué tiene adicional al niño, y también saber, ¿será que esta constipación me la está causando, pues es una enfermedad que está cursando el niño, es secundaria, sí o no? Y está todo lo demás, que se los dejo para que lo lean. La evaluación adicional, entonces lo que les decía, la radiografía de abdomen no es de protocolo, no me hace diagnóstico. ¿En quién me sirve? Me sirve en los pacientes que son difíciles de explorar y que yo sospecho que tienen una impactación, pero pues que el examen físico no es tan diciente. Por ejemplo, niños que estén demasiado irritables,
niños súper obesos que ese panículo adiposo pues no me deja explorar adecuadamente, niños con parálisis cerebral o que tengan movilidad reducida. Entonces en ese momento pues yo digo, no, listo, tomo una radiografía y miro y esto me ayuda a hacer diagnóstico diferencial y a confirmar mi sospecha. La ecografía abdominal es sobre todo cuando queremos hacer diagnóstico diferencial, lo mismo. No es para diagnosticar una constipación funcional, es sobre todo cuando tenemos niños con dolor recurrente, ¿sí? Que sobre todo que no nos concuerda el dolor con una posible impactación. Y la manometría no rectal, igual que por ejemplo los estudios con medio de contraste, por ejemplo el colon en enema, nos ayudan sobre todo cuando tenemos constipaciones refractarias y secundarias y ya estamos sospechando otra cosa, por ejemplo enfermedad de Hirschsprung. Estas manometrías o el colon por enema ya son cuando el paciente falló o tiene factores de riesgo para tener una constipación secundaria. Generalmente lo manejamos los pediatras o los gastroenterólogos pediatras. Y volvemos a lo mismo, síntomas que sugieren una constipación funcional. Esto es lo que tengo que sacar de mi historia clínica y de mi examen físico. Entonces, inicio de constipación luego de un periodo libre del mismo. No que todo el tiempo que el niño desde el mes de vida está constipado. Eso no es una constipación funcional. Que haya un factor precipitante, el cambio de colegio, perdió una materia, se separaron los papás. Desafortunadamente, otro factor precipitante muy común en nuestro medio es abuso, que el niño tenga posturas retentivas y temor a realizar deposiciones. Entonces, en estas posturas retentivas es cuando los papás nos dicen, no, es que él se hace en una esquina y no es capaz, quiere que me hacer popó y no es capaz, él puja mucho. No, realmente estos niños lo que hacen es que adaptan posturas donde se ponen de cuclillas tratando de reducir la presión abdominal y se balancean de adelante a atrás para inhibir ese deseo de defecar. Que haya incontinencia fecal retentiva o encopresis y que haya ausencia de síntomas secundarios y signos de alarma. Todo esto nos constituyen el análisis que debemos hacer para nuestro paciente con constipación funcional. El diagnóstico de la constipación funcional es por criterios de Roma 4. Los criterios de Roma son criterios que vienen desde los años 90. Son criterios que inicialmente se desarrollaron en adultos y en su segunda edición, que fue por allá en los 2000, iniciaron a incluir los trastornos funcionales intestinales de los niños. Son muy bonitos, son muy completos, tienen todos los criterios diagnósticos para todos los trastornos funcionales del lactante, del preescolar, del adolescente, del escolar. Son realmente maravillosos. Y estos criterios son los que debemos de aplicar para diagnosticar a los niños. Y se dividen criterios para mayores de 4 años y para menores de 4 años. Estos no se los deben de saber de memoria. Yo no me los sé de memoria. Yo siempre voy bien juiciosa y los miro. Entonces, en los mayores de 4 años son 2 o más criterios, los cuales deben estar presentes por al menos una vez a la semana, por mínimo un mes, con insuficientes criterios para un diagnóstico de síndrome de intestino irritable o de una causa secundaria. Entonces, es cualquiera de estos 6, 2 o menos deposiciones a la semana, por lo menos un episodio de incontinencia fecal a la semana, antecedentes de posturas de retención, antecedentes de evacuaciones dolorosas o heces duras, presencia de masa fecal en el recto y antecedentes de heces de gran tamaño que incluso obstruyan el inodoro. Y en los menores de 4 años son 2 o más criterios, los cuales deben estar presentes al menos una vez al mes. Miren que aquí cambia, aquí era una vez a la semana, aquí es una vez al mes, y que son 2 o menos defecaciones a la semana, antecedente de retención, antecedente de evacuaciones dolorosas, antecedentes de heces de gran tamaño y presencia de masa fecal en el recto. Y si el niño ya no usa pañal, entonces acá añadimos otros 2, que es por lo menos un episodio de incontinencia fecal a la semana después de haber dejado el pañal y antecedentes de heces de gran tamaño que obstruyen el inodoro. Ya con respecto al tratamiento, vamos a tener 2 objetivos. El primero es restablecer el hábito intestinal normal y el segundo es prevenir la impactación fecal. Entonces, vamos a hacer primero un manejo de desimpactación y un manejo de mantenimiento, donde vamos a tener medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Acá vamos a comenzar como un poquito al revés. Vamos a primero hablar de las medidas no farmacológicas, después de las medidas farmacológicas de mantenimiento y después de las medidas farmacológicas, y vamos a hablar de desimpactación y mantenimiento.
Entonces, ¿cuáles son las medidas no farmacológicas? Son 3 que yo las resumo así porque me parece que son más fáciles de entender. Entonces, las primeras son pautas de actuación y educación. La segunda son medidas higiénicas y entrenamiento en el uso del baño. Y la tercera es la dieta y los líquidos. Entonces, las pautas de educación son pautas que les vamos a dar tanto al padre de familia como a los niños para poder que la vida de ellos pues sea mejor y logremos el objetivo. Entonces, lo primero es saber si estamos en el momento adecuado de control de esfínteres. Si no, y si el niño aún lo necesita, pues aún debemos de recurrir al pañal. Lo segundo es un refuerzo positivo, elogiar al niño por sus intentos y logros cuando va al baño, así no tenga una defecación completa. Y estimular que la familia haga actividad física de manera frecuente. Y reforzarle mucho a los padres, no reprender y que los padres identifiquen conductas retentivas para que él puedan llevar al niño y acomodarlo para que pueda hacer popó. Ahora, las medidas higiénicas y el entrenamiento en el uso del baño. Entonces, lo primero es animar a realizar la deposición, sobre todo después de las comidas, para así aprovechar el reflejo gastrocólico. Lo segundo es no afanar al niño, no tener afanes con ellos, darles el tiempo, evitar que se distraigan, evitar que vayan al baño con el celular, con la tableta, nada de eso. Y que sea un baño adecuado para un niño, ¿sí? Que tenga apoyo de los pies, que sea privado, que esté limpio. Esta imagencita también me la encontré en UpToDate y me pareció maravillosa. ¿Por qué? Pues porque acá nos muestra cuál es la posición que debería de tener un niño, e inclusive cualquier ser humano, para poder defecar adecuadamente. Entonces acá vemos cómo nos muestran al niño con los codos sobre las rodillas y con un soporte adecuado para los pies. Esto ayuda a aumentar la presión intraabdominal y que el niño pueda defecar más fácilmente. Y finalmente, dietas y líquidos, ¿sí? Por lo menos 3 porciones de verduras y frutas ricas en fibra. Es decir, por ejemplo, en las frutas, la papaya, la piña, el mango, el melón, la sandía, porque tienen alto contenido de fibra y tienen además alto contenido de agua. Evitar frutas, no es que nunca las pueda comer, pero sí las puede comer de vez en cuando, pero no todos los días, por ejemplo, como manzana, como pera, banano, porque esas no tienen tanto contenido de frutas, de verdura, perdón, de fibra. Y las verduras, lo mismo, preferir verduras que tengan, por ejemplo, la cáscara y obviamente que estén muy bien lavadas, verduras que tengan alto contenido de agua, ¿listo? Que el paciente beba agua adecuada, en una cantidad adecuada para su edad, y no solamente que esperemos que el agua que recibe el niño pues sea por lo que se toma en las sobremesas. Y la ingesta de fibra. La ingesta de fibra, lo ideal es que venga de las frutas y de las verduras y de carbohidratos que no estén súper procesados, por ejemplo, cereales. La ingesta de fibra uno la puede calcular viendo las etiquetas de los productos. Eso ya es un poco más obsesivo. Yo generalmente trato de no recomendarlo como en un valor exacto, pero ustedes van a encontrar en la bibliografía que la ingesta de fibra se recomienda 20 gramos al día en la primera infancia y de 29 a 38 gramos al día para los adolescentes. Ya pasando a la parte de medidas farmacológicas, vamos a encontrar que vamos a usar ¿qué? Laxantes. Los laxantes se dividen en 3. Los osmóticos, que no se absorben, no son modificados por las bacterias del colon, y lo que hacen es que aumentan la carga osmótica y el contenido hídrico de las heces. ¿Qué es lo que hacen? Lubrican las heces desde por dentro y retienen agua en la luz intestinal. Entonces, acá los vemos. ¿Qué es lo que hacen? Que hace que salga mucha agua y lubrica las heces. Los lubricantes son oleosos, no absorbibles, ablandan la materia fecal y la lubrican, y también intervienen en la absorción de grasas y vitaminas. Y los estimulantes como tal son estimulantes prokinéticos, o sea, aumentan las contracciones peristálticas del colon, actuando sobre las terminaciones nerviosas de la pared intestinal o liberando hormonas del tracto gastrointestinal. Esto es una tabla con los laxantes y sus dosis. Como les dije, yo les voy a dejar esto, no se lo tienen que saber de memoria, pero les puse estrellitas en los que generalmente usamos. Los que más usamos en pediatría son polietilenglicol, lactulosa, bisacodilo, pues desafortunadamente porque es lo único que tenemos en el post, a veces sales de magnesio, aunque no son tan efectivas, y el picosulfato sódico.
Entonces yo acá les hice un resumen muy puntual. Según lo que he leído, según las guías y toda la bibliografía que tienen debajo de las diapositivas y lo que yo uso en mi práctica. Entonces, la desimpactación fecal, ese es el primer paso, ¿sí? Cuando me llega un niño con constipación, yo primero lo desimpacto. ¿Qué tan agresiva o qué tan suave, entre comillas, va a ser con esa desimpactación? Dependiendo. Si el niño me llegó a urgencias o si me llegó al consultorio. Y si el niño que me llegó a urgencias o en el consultorio tiene recursos o no. Porque la realidad es esa. Entonces, ¿cuál es la vía ideal para desimpactar? La vía ideal es oral, ¿sí? Si uno tiene el recurso y la capacidad, uno debería de ofrecerles desimpactación a los niños por vía oral. ¿Y cuál es el rey que se los puse acá en negrita? Polietilenglicol. Polietilenglicol. El famosísimo PEG, el famosísimo Evalac, que esos son los que no tienen electrolitos, y el famosísimo Nuliteli, que es el que tiene electrolitos. Entonces, para desimpactar, vos puedes usar cualquiera. El PEG es súper seguro, sobre todo el que no tiene electrolitos. Inclusive se puede usar en recién nacidos. Se pueden dar dosis off-label. Realmente es uno de los medicamentos más seguros del mercado, el que no tiene electrolitos. Entonces, si vamos a usar el que tiene... ay, discúlpenme, acá hay un error. Ay, qué pena con ustedes. Lo voy a corregir de una vez porque no quiero que les quede acá como una idea que no es. Qué pena con ustedes. Ya les voy a proyectar otra vez mi pantalla. Qué pena, qué pena. Ya, ¿me están viendo ahí? Sí, doctora. Sí. Qué pena con ustedes, sino que no quiero que les quede pues como la idea mal. Entonces acá les voy a mostrar. El polietilenglicol que viene sin electrolitos para desimpactación fecal. La dosis es de 2 a 6 gramos kilogramo día por 3 a 6 días. ¿Qué es lo que le vamos a decir a ese papá que llega a urgencias y que tiene la capacidad económica de comprar ese polietilenglicol? Mire, usted me lo va a traer, le vamos a dar esta dosis al niño y yo voy a evidenciar que me hizo popó, ¿sí? Y después de que haga la primera deposición, yo le voy a dar de alta. Le va a seguir dando esta dosis por 3 a 6 días. ¿Qué necesito? Que el niño tenga diarrea, que tenga diarrea. Si usted ve que tiene mucha, me le baja la mitad de la dosis, me le da sales de rehidratación oral, pero yo que espero que este niño haga deposición de manera abundante. Primero que saque todo ese popó retenido y duro que tiene y después comience a hacer bien flojito, no agua, pero sí pastoso. Y el polietilenglicol que viene con electrolitos, que este es el Nuliteli, vamos a prepararlo, pues según dice el prospecto o el sobre, eso viene en sobres, entonces si tenemos niños menores de 30 kilos, se diluyen 2 sobres en 1 litro de agua y se da 20 cc por kilo hora por 6 horas. Y si el niño pesa más de 30 kilos, pues se dan 2 sobres diluido en 1,5 litros de agua. Y eso lo damos en urgencias, esperamos a que el niño evacúe inicialmente y después puede seguir sus evacuaciones en casa. Esto es para desimpactación oral. En caso de intolerancia o que no haya disponibilidad del polietilenglicol con o sin electrolitos, entonces podemos dar lactulosa para desimpactar en niños mayores de 2 años a dosis altas de 4 cc kilogramo día en 2 a 3 dosis. Y otro que es como uno de los mejores que inclusive se usa para preparación de colonoscopia y es seguro en niños mayores de 1 año, es el picosulfato de sodio. Van a encontrarlo comercialmente como Travapic y Picoprep. Lo que uno hace es que prepara un sobre en un vaso con 500 cc de agua, lo revuelve durante 3 minutos, eso se vuelve como una pasta blanca, se le ofrece al niño y en las siguientes 24 horas se le debe ofrecer adicional a las sobremesas 1,5 litros de agua. Y eso los limpia súper bien. Ahora, la desimpactación rectal, que es por vía enemas, por vía anal. Pues esta desafortunadamente ha sido la preferida, la más usada, pero generalmente es cuando tenemos una masa grande en el recto o cuando hay dificultad pues para fragmentar la masa o en niños que no tienen tolerancia a la vía oral o lo más común en nuestro medio, pues que no hay el recurso. Ninguno de los medicamentos que les dije anteriormente es POS.
y si no tenemos un papá que tenga la capacidad económica o si no tenemos una justificación no post, pues no vamos a poder formular nada de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que una desimpactación a nivel de vía enema rectal pues tiene riesgo de lesión traumática y pues no se puede repetir ni tampoco podemos seguir un esquema de mantenimiento. ¿Qué se recomienda? Los enemas de suero salino isotónico, ¿listo? Entonces la dosis es de 5 cc por kilo 2 veces al día, o podemos usar uno de 10 cc por kilo una vez al día, o según la edad también podemos darle la cantidad al niño. A veces lo que hacemos es que si no mejora, pues se repite en 2, 4 horas, listo, pero pues realmente todos hemos visto enemas en urgencias, es algo muy traumático. Si hay que hacerlo, pues toca hacerlo. Y en los niños menores de 6 meses, pues los supositorios de glicerina pueden ser una adecuada herramienta para usar, inclusive adicional a estos enemas de suero salino. A veces ustedes van a ver en la práctica que en muchos sitios usan glicerina y usan miti-miti, ¿cierto? Entonces usan la mitad de salino y la mitad de glicerina. Eso, digamos que ayuda parcialmente a lubricar, pero pues no me genera mayor impacto ni mayor diferencia y no lo van a leer en las guías. Y el tratamiento de mantenimiento es a dosis respuesta. Entonces, generalmente, ¿qué usamos? PEG. PEG. PEG es el mejor, es el más bonito, o sea, tiene todo, es bueno, bonito y es barato. Lo único es que no lo da la EPS. Pero este medicamento, personalmente, a mí me encanta. Y después de haber rotado con mis propias gastroenterólogas, le terminé de perder miedo. O sea, el PEG es lo que quiero que se les quede de esta charla, es esa palabra, polietilenglicol, PEG. Bueno, también podemos usar lactulosa, esto incluso es de elección en menores de 6 meses, el bisacodilo en niños de 3 a 10 años, esto es lo único que tenemos en el POS, pero desafortunadamente vienen tabletas. Y es muy poco efectivo si se tritura, también puede generar efecto rebote, puede producir dolor abdominal, no es lo ideal. Y incluso el picosulfato de sodio a veces también se ha usado como mantenimiento. La idea es que ustedes desimpacten al niño y le ofrezcan tratamiento al menos 3 a 6 meses. No es, ay, lo desimpacté en urgencias, chao, gracias, adiós, ya quedaste bien niño para la casa. No, eso no debería de ocurrir. Si un niño llega impactado a urgencias, yo tengo la responsabilidad de desimpactarlo, sea por vía oral o por un enema, ver que se desimpactó y mandarlo a la casa con su tratamiento de mantenimiento. Hay también una discusión importante con respecto a los prebióticos y a los probióticos. Los GOS y el L-Reuteri han demostrado que aumentan la frecuencia de las deposiciones y las ablandan en los pacientes lactantes que tienen fórmulas con estos aditivos o que se dan pues de manera externa aparte de la fórmula. Sin embargo, las guías y las asociaciones pues como tal de pediatría pediátrica no las recomiendan en el uso rutinario aún, pero pues hay ciertos estudios que sí, digamos, han mostrado cierta efectividad. Y podemos tener conclusiones finalmente de estas constipaciones. Entonces, por ejemplo, está la enuresis, ¿sí? Porque como la masa fecal aprieta la vejiga, pues los niños se orinan en la noche, la ITU, por esa incontinencia fecal crónica, por la colonización del periné, porque los microorganismos ascienden y colonizan, prolapso rectal, ¿sí? Por la pérdida del tono y por esa fuerza impresionante que tienen que hacer para poder defecar, y una sinergia pélvica con una disfunción del piso pélvico que incluso les puede causar pérdidas urinarias durante el día. Y ya cuando es el momento de remitir a gastropediatría, ya es pues cuando tenemos una sospecha de una causa orgánica, cuando nos falló el tratamiento, cuando tenemos los red flags o los signos de alarma, cuando les digo, falló el tratamiento o no hay adherencia o usted medio le baja el PEG y ya el niño otra vez impactó y terminó en urgencias, o que haya tenido una causa pues que haya requerido tratamiento quirúrgico urgente. Y ya finalmente para concluir, pues es importante que se lleven estos mensajes a casa, es el motivo de consulta más frecuente en pediatría, en gastroenterología pediátrica. Su etiología principal es funcional, siempre.
pero siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con las posibles causas secundarias. La idea es educar y prevenir porque es algo funcional y que va a mejorar a largo plazo. El diagnóstico es netamente clínico y por lo general no se requieren estudios adicionales. Y es importante tratarlo, es importante que las familias le pongan atención, no es que, ay, no, es que el niño es mañoso o el niño es cansón con eso o es perezoso para aprender a ir al baño, no, es algo que realmente compromete la calidad de vida de los niños y también de toda su familia. Y hasta el 20% de los niños con constipación, ojo con esto, maltratada, una constipación funcional maltratada, va a persistir en la adolescencia y en la adultez. Y ya, muchísimas gracias. Doctora Carito, una cosita. Es que yo tengo entendido que cuando se coloca el diagnóstico principal de estreñimiento o de constipación crónica, la obligación en teoría de la EPS es que si le da, o sea, el medicamento sí es POS, como para que le Sí, acaben de perder el miedo. Eso es Para cierto. formular. De hecho, gracias por recordarme, Yura, doctora Yurani, porque sí, aunque a veces tiene uno que hacer el formato no post, tiene uno pues que meterse al MIPRES. Generalmente, si tú tienes el diagnóstico de constipación, la EPS está obligada a darle el medicamento al niño, porque es la primera lección en pediatría y es lo que realmente sirve. Entonces, y gracias, doctora Giuliani, por recordármelo, eso es algo importante y de ahí radica la importancia de conocer el medicamento y conocer la fisiopatología, porque podemos mejorarles muchísimo la calidad de vida a estas familias. Gracias por el apunte, doctora, muy, muy importante, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina, excelente revisión. Creo que a todos nos va a servir mucho. Muchas gracias. Sí, doctora Carolina, muchas gracias. De verdad que muchas gracias. Me disculpas el lapsus al inicio porque tenía entendido que lo iban a hacer las residentes, pero maravilloso que has sido tú. Habíamos tenido la oportunidad de tener ya una charla previa que fue maravillosa y compartir todos esos espacios con ustedes que ya se formaron en esta parte de pediatría me parece maravilloso para todos los estudiantes. Mil y mil gracias y a todos pues muchas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Doctora, doctora. muchísimas Buenas gracias, tardes. doctora.